Bueno, recientemente entonces vimos cómo es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroides que bloquean básicamente la ciclooxigenasa 1. Aquí tenemos un esquema de la ciclooxigenasa 2. Tenemos también el mismo esquema que habíamos visto anteriormente. Como podrán ver, la diferencia de la ciclooxigenasa 1 con la ciclooxigenasa 2 tiene que ver con que la ciclooxigenasa 2 tiene un canal hidrofílico que está a la altura del inicio del canal hidrofóbico. Este canal hidrofílico le permite que las moléculas que van a bloquear a esta isoenzima de la ciclooxigenasa, como son los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, tienen un tamaño molecular mayor, pero que gracias a esta presencia del canal hidrofílico igualmente pueden penetrar, unirse a los residuos aminoácidos de serina, sobre todo, y bloquear la entrada del ácido araquidónico al canal hidrofílico, al canal hidrofóbico, y por lo tanto no se forman prostaglandinas, ni las prostaglandinas Eg2 ni H2 inestables, por lo tanto tampoco hay sustrato para las prostaglandinas sintetasas. En este caso entonces los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, por su peso molecular, pueden bloquear la ciclooxigenasa 2, pero como mencionamos anteriormente, dado que la ciclooxigenasa 1 no tiene el canal hidrofílico, no pueden ingresar al canal hidrofóbico de la ciclooxigenasa 1, no la pueden bloquear, pero sí pueden bloquear la ciclooxigenasa 2. Por otro lado, las moléculas que son bloqueantes de tipo dual de la ciclooxigenasa también, aquí está un poquito corrida la figura, pero los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 1 también van a poder venir a bloquear, si bien son más chicos en cuanto a su peso molecular, también van a poder bloquear la entrada al canal hidrofílico, la entrada al canal hidrofóbico, y hay moléculas que entonces van a ser inhibidores no selectivos, ya que bloquean tanto la ciclooxigenasa 2 como la ciclooxigenasa 1, mientras que, como mencionamos antes, hay moléculas que únicamente van a inhibir a la ciclooxigenasa 2, que son los COX-2 selectivos, como veremos más adelante. Entonces, esta es también una fotografía de la estructura de los aminoácidos de la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Y las formas de inhibición de la ciclooxigenasa por los antiinflamatorios no esteroides pueden tener básicamente tres formas. Tenemos una forma que es una inhibición reversible, o sea que si yo aumento la concentración del sustrato puedo revertir la inhibición de corta duración. En general esto se da con AINES de vida media corta. La inhibición reversible prolongada, esto se da con AINES de vida media prolongada, como era por ejemplo el piroxicam. Y después tengo fenómenos de inhibición irreversible, en la cual la enzima queda inhibida por toda su vida media, y para poder producir nuevas prostaglandinas necesito la generación de nueva ciclooxigenasa. Eh, en cuanto a la clasificación, yo les estuve diciendo que nosotros tenemos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 1, inhibidores o relativamente selectivos de la ciclooxigenasa 1, tenemos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 y relativamente selectivos, y los que son inhibidores duales. ¿Cómo clasifico a los diferentes inhibidores? Básicamente por la concentración inhibitoria 50, o sea, qué concentración de el AINE necesito para inhibir el 50% de la acción de la enzima. En este caso, la relación entre la concentración inhibitoria 50 de la ciclooxigenasa 2 con la concentración inhibitoria 50 de la ciclooxigenasa 1 me va a dar las propiedades inhibitorias. Si yo necesito mucha mayor concentración inhibitoria de la ciclooxigenasa 2 en relación a la concentración para inhibir a la 1, estos que tienen alta relación, alto cociente, son inhibidores relativamente selectivos de la COX-1, porque necesitan mucho menos concentración para inhibir a la 1 que a la 2. Los que tienen por otro lado, los que tienen una relación muy baja, o sea, necesitan muy pocas concentraciones para inhibir la ciclooxigenasa 2 en relación a las concentraciones para la 1, como son los COXIB, que hoy quedan nada más que el celecoxib y el toricoxib,
Estos que tienen una relación muy baja son inhibidores selectivos de la COX-2, lo que se llaman COX-2. Estos son los fármacos que hoy en día han quedado pocos, dado que, como les comenté anteriormente, pueden generar mayor riesgo cardiovascular, si bien con todos los AINES, como vamos a ver después, pueden producirlo. Los que están en el medio son inhibidores duales y por otro lado tenemos algunos que, si bien no son COX-2 puros, tienen mayor tendencia a inhibir a la ciclooxigenasa 2. Entre estos tenemos el meloxicam, la nimesulida ha sido retirada del mercado, y últimamente se sabe que también en realidad el diclofenac debería estar en este grupo, porque básicamente tiene una inhibición mucho más importante de la ciclooxigenasa 2 que de la 1. Entonces, en base a esta clasificación de inhibidores selectivos o no, había cambiado la clasificación antes de la aparición de los inhibidores selectivos, la COX-2, únicamente se clasificaban por el grupo químico. Hoy en día los clasificamos si son selectivos o no selectivos. Los COX-2 selectivos, como les dije antes, es el celecoxib y el toricoxib. Y después tenemos los no selectivos, si bien también, como dijimos antes, el meloxicam tiene una relativa inhibición mayor sobre la COX-2 y el diclofenac también aparentemente tiene lo mismo, también se clasifican por su grupo químico. Es importante que aclaremos que también uno podría decir que tenemos AINES que son ácidos y AINES que son básicos. Esto es importante porque la farmacocinética va a variar, la unión a proteínas va a variar, los mecanismos de eliminación van a variar. Básicamente hoy tenemos que el único AINE básico es el paracetamol. Todos los demás AINES son ácidos, por lo tanto comparten farmacocinética bastante común. Ya lo vamos a ir viendo en detalle. En cuanto al paracetamol, yo les dije que el paracetamol es un AINE básico, si bien sigue estando dentro de la clasificación de antiinflamatorios no esteroides, no tiene efecto antiinflamatorio, carece de efecto antiinflamatorio, sí tiene efecto antifebril, sí tiene efecto analgésico, y aparentemente hay varias teorías de por qué esto sería así. Una de las teorías dice que, como les comenté antes, habría una ciclooxigenasa tipo 3 a nivel central que modularía los fenómenos relacionados con la potenciación central del dolor, y el paracetamol inhibiría esa ciclooxigenasa 3, una teoría que, si bien en un momento tenía mucho auge, no es la que más fuertemente se apoya hoy en día. Otras teorías dicen que en realidad estaría relacionado con el estímulo de vías serotonérgicas descendentes relacionadas con el dolor, y la teoría más aceptada tiene que ver con esto, que en realidad aparentemente el paracetamol, que en Estados Unidos lo van a encontrar con el nombre de acetaminofeno, pero en Argentina se utiliza el nombre paracetamol, tendría una inhibición relativamente selectiva de la ciclooxigenasa 2, pero que únicamente esta inhibición de la ciclooxigenasa se generaría ante la presencia de bajas concentraciones de ácido araquidónico. Esta inhibición que se daría de la producción de ácido araquidónico por la ciclooxigenasa, fundamentalmente la 2, en realidad se daría únicamente en presencia de bajas concentraciones. Y como vimos antes, el ácido araquidónico se libera básicamente por estímulos inflamatorios. Por lo tanto, cuanto más inflamación hay, más niveles de ácido araquidónico hay. Por lo tanto, cuando hay mucha inflamación, como hay altas concentraciones de ácido araquidónico, el paracetamol se inhibiría y por eso no tendría efecto antiinflamatorio, y por eso en dolores con mucho componente inflamatorio no es demasiado efectivo. Entonces, tiene muy débil acción antiinflamatoria, tiene, como les decía recién, menor efectividad para el tratamiento cuando predomina el componente inflamatorio. Se suele indicar para dolores más leves a moderados por esta disminución de la potencia, sobre todo cuando el fenómeno inflamatorio está presente. Y como les dije antes, si hay mucho ácido araquidónico, inhibe su acción, por lo tanto la inflamación hace que tenga menos efectividad el paracetamol. En cuanto a los AINES, tienen acciones farmacológicas comunes por el mecanismo de acción que ya escribimos. Todos son analgésicos, todos son antiinflamatorios, salvo el paracetamol, por lo que dijimos recién. Y aquí deberíamos también poner como ejemplo a la dipirona. La dipirona en realidad tampoco tiene mucho efecto antiinflamatorio. Se cree que también inhibiría, una de las teorías es que inhibiría la ciclooxigenasa 3 a nivel central. Todos son antipiréticos. La diferencia va a estar en si penetran mejor o peor la barrera hematoencefálica, pero todos van a tener efecto antipirético. Ahora vamos a ver el mecanismo.
En eso la dipirona también tiene un efecto antipirético muy interesante, que en pediatría se utiliza mucho, es un excelente antipirético. Y por otro lado, hay acciones farmacológicas selectivas. Acá ponemos la acción antiagregante. Si bien todos los antiinflamatorios cierto efecto antiagregante generan porque disminuyen la producción de tromboxano A2 plaquetario, la única que se utiliza en terapéutica por ciertas características propias, dinámicas y cinéticas que ahora después vamos a explicar, es la aspirina. Pero todos tendrían un efecto antiagregante, todos los AINES. Por eso cuando hay una cirugía, los AINES ácidos, que son los que tienen efecto antiagregante, se tratan de suspender, pero la que se usa en terapéutica por su efecto antiagregante potente es la aspirina, y ya lo vamos a describir. Y como le dije antes, como la ciclooxigenasa 2 se expresa en los adenomas colónicos y en el adenocarcinoma colónico, se puede utilizar sobre todo en poliposis familiar para evitar la prevención, digamos, para generar la prevención de recurrencia de esos pólipos colónicos. En cuanto al efecto antipirético, aquí lo vamos a describir. Tenemos el hipotálamo, que es el centro regulador por excelencia de la temperatura. Tenemos el estímulo inflamatorio de cualquier tipo, puede ser citoquinas, interferones, cualquier fenómeno inflamatorio que libera mediadores, va a estimular la producción de interleuquina 1. La interleuquina 1 va a estimular que se libere ácido araquidónico, y a partir de ácido araquidónico se dispara por la ciclooxigenasa la producción de prostaglandina E2. La prostaglandina E2, como ya lo he dicho antes, genera diferentes impulsos que van a generar el aumento de la temperatura corporal. El AINE bloquea a nivel central, a nivel hipotalámico, esta producción de prostaglandina E2 a partir de ácido araquidónico por la ciclooxigenasa, por lo tanto tiene efecto antipirético. En cuanto al efecto antiagregante de la aspirina, como podemos ver aquí, esquemáticamente tiene dos mecanismos por los cuales se utiliza específicamente la aspirina como antiagregante en terapéutica y no los otros AINES. Uno tiene que ver con un fenómeno farmacodinámico. Habíamos dicho que la plaqueta tiene constitutivamente ciclooxigenasa 1, productora del principal proagregante plaquetario, tromboxano A2, vasoconstrictor y proagregante. La plaqueta carece de núcleo. Por lo tanto, la aspirina, el ácido acetil salicílico, va a inhibir a la plaqueta, la ciclooxigenasa 1 de la plaqueta, no se produce tromboxano, primer efecto antiagregante. Ahora, también va a inhibir a nivel del endotelio fundamentalmente a la COX-2, que dijimos que estaba inducida en los fenómenos de aterosclerosis y vasculitis, pero que también es constitutiva en la producción de prostaciclina, prostaglandina I2, que es el principal antiagregante. El endotelio tiene núcleo, por lo tanto aquí ya farmacodinámicamente hay un desbalance. Tenemos la plaqueta inhibida para la producción del proagregante, que es el tromboxano, que queda inhibida, y como no tiene plaqueta no puede generar nueva enzima, por lo tanto queda inhibida por, digamos, toda la vida media, porque después vamos a ver que el ácido acetilsalicílico es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa, por lo tanto bloquea irreversiblemente la ciclooxigenasa, la plaqueta que carece de núcleo queda inhibida por toda su vida media, 7 a 10 días, y no puede producir el tromboxano. Sin embargo, el endotelio también es inhibido en forma irreversible, pero también con una característica que después vamos a ver en la farmacocinética, pero el endotelio tiene núcleo, por lo tanto, el endotelio puede volver a producir nuevamente ciclooxigenasa. Entonces ya hay un desbalance. El endotelio inhibido puede generar nueva ciclooxigenasa, mientras que la plaqueta no. Entonces no se produce tromboxano, no se produce proagregante, pero sí se puede seguir produciendo la prostaciclina, que es antiagregante. Por lo tanto, ya tenemos un efecto antiagregante de la aspirina. Los inhibidores COX-2 selectivos, como les comenté antes, inhiben específicamente y exclusivamente a la ciclooxigenasa 2, no a la 1, por lo tanto dejan inhibido el endotelio, mientras que no inhiben a la plaqueta. Por lo tanto, contrabalancea la producción de tromboxano, hay producción libre de tromboxano con menos producción de prostaciclina, por lo tanto hay menos efecto antiagregante y más efecto proagregante, y por eso los que inhiben a la COX-2 en forma selectiva son más generadores de trastornos vasculares, de trombosis a nivel arterial y de fenómenos cardiovasculares por este desbalance que deja el endotelio sin efecto antiagregante y a la plaqueta con
efecto libre para producir tromboxano y generar agregación plaquetaria. El otro mecanismo, entonces, dijimos que había dos, un mecanismo farmacodinámico y un mecanismo farmacocinético. En cuanto al mecanismo farmacocinético de la aspirina, del ácido acetilsalicílico, que lo vuelve útil en la terapéutica, tiene que ver con este gráfico que estamos viendo aquí. Nosotros tenemos que el ácido acetilsalicílico, la aspirina, se administra por vía oral, es absorbida a nivel del tubo digestivo e ingresa al sistema porta a partir de su absorción. La plaqueta, porque básicamente ustedes saben que por el sistema porta en cada ciclo cardíaco casi que circula la totalidad del volumen plasmático, entonces las plaquetas en el sistema porta, que es un sistema venoso carente de endotelio, las plaquetas están expuestas al ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico, como les dije antes, es un inhibidor irreversible. Por lo tanto, las plaquetas están inhibidas por el inhibidor irreversible, no tienen núcleo y por eso quedan inhibidas por toda su vida media. Una vez que el ácido acetilsalicílico pasó por el hígado, es metabolizado y en circulación sistémica, donde ya a nivel arterial tengo la célula endotelial, en circulación sistémica por el primer pasaje sobre el hígado tengo mayor concentración de ácido salicílico y menor concentración de acetilsalicílico. ¿Cuál es la importancia de esto? El ácido salicílico es un inhibidor reversible, a diferencia, como dijimos, del acetilsalicílico, que es irreversible. Por lo tanto, el endotelio no solamente tiene núcleo, como dijimos antes, para poder volver a producir enzima, cosa que la plaqueta no tenía, sino que el endotelio está más expuesto al inhibidor reversible, que es el salicílico, y menos al acetilsalicílico. Por eso, el endotelio está expuesto a menor inhibición, porque tiene núcleo y porque está expuesto al salicílico, que es reversible. Por lo tanto, el efecto antiagregante de la prostaciclina producida endotelialmente se ve menos afectado que el efecto plaquetario. Por eso la aspirina tiene esta característica farmacocinética de ser un inhibidor irreversible en su característica farmacodinámica y de ser metabolizado en su primer pasaje hepático a su mayor metabolito, que es el ácido salicílico, que es un inhibidor reversible. Esta característica única la hace útil en terapéutica antiagregante. En cuanto a la farmacocinética de los AINES ácidos, comparten todo lo mismo. Tienen alta biodisponibilidad oral, por eso son efectivos y son administrados la mayoría de ellos por vía oral. Todos tienen alta unión a proteínas plasmáticas, arriba del 85%. Ustedes saben que cuando yo tengo dos drogas que comparten alta unión a proteínas plasmáticas, hay competencia a nivel proteico, y esto puede generar importantes interacciones, por ejemplo, con anticoagulantes orales, o hipoglucemiantes como la sulfonilurea, que son desplazados, y esto genera aumento de las concentraciones del fármaco desplazado, mayor droga libre, mayor acción farmacológica y toxicidad. Todos sufren transformación hepática, en general por el citocromo, diferentes subtipos de citocromo, pero todos tienen algo de biotransformación hepática, y todos ellos son excretados o se secretan por el sistema secretor de ácidos orgánicos a nivel renal, y a este nivel compiten con otros ácidos por ser secretados a la luz tubular. En este caso, por ejemplo, con el ácido úrico, pueden también competir con el metotrexate, dependiendo de la dosis, y esto genera entonces competencia a nivel de la secreción renal para la excreción a nivel tubular de otros ácidos, y esto puede generar interacciones farmacológicas. Esto es compartido por todos los AINES ácidos, no por el paracetamol, que básicamente no tiene una alta biodisponibilidad oral. Una cosa importante del paracetamol es que su biotransformación hepática del paracetamol va a generar un metabolito activo, que es el que se denomina en forma esquemática el NABQ, la N-acetilbenzoquinona, NABQ, que este metabolito es altamente reactivo con las membranas celulares del hepatocito. Si yo doy altas dosis de paracetamol o tengo alguna situación clínica como alcoholismo, desnutrición, que genera pérdida de capacidad de metabolización hepática de este metabolito activo, básicamente el NABQ es conjugado con ácido
con sulfidrilos de la cisteína a partir del glutatión. Entonces se detoxifica este NABQ gracias a que el hígado genera aporte de grupos sulfidrilos que lo neutralizan. Si yo tengo altas dosis o tengo pérdida de esa capacidad hepática para neutralizar el NABQ, la N-acetilbenzoquinona, que es un metabolito tóxico del paracetamol, el paracetamol puede producir toxicidad hepática. De hecho, es una de las principales causas de toxicidad hepática y de trasplante hepático en los Estados Unidos. Entonces, el paracetamol en su biotransformación, recuerden que genera un metabolito tóxico que genera necrosis hepatocitaria porque se une a las membranas de los hepatocitos y genera toxicidad, que es la N-acetilbenzoquinona, NABQ. Este NABQ es entonces detoxificado a nivel hepático por la conjugación con grupos sulfidrilos. Estos grupos sulfidrilos están dados a partir de la cisteína y del glutatión. Si yo tengo situaciones clínicas que me bajan los niveles de glutatión, como para conjugar este metabolito tóxico, tengo altas dosis de paracetamol, en general en un paciente sano tienen que ser mayores a los 9-10 gramos por día, dosis muy altas, pero si esto pasa puede generarse daño hepático, hepatonecrosis, que puede llegar inclusive a la necesidad de trasplante hepático. En cuanto a los efectos adversos que comparten los AINES, ácidos, no el paracetamol, todos pueden producir úlcera o intolerancia gastrointestinal, por esto que les comentábamos antes de el efecto protector que tienen las prostaglandinas a nivel gastroduodenal de la mucosa. Después lo vamos a ver un poquito otra vez, recordándolo. Todos bloquean la agregación plaquetaria en mayor o menor medida, salvo el paracetamol, insisto, todos los ácidos, pero la aspirina es la única que se usa en terapéutica, por lo que les dije antes. Todos inhiben la motilidad uterina, porque en realidad, si bien lo pasamos por encima, vamos a ver que las prostaglandinas son fundamentales en el útero grávido para tratar de, en realidad no para tratar, sino para el desencadenamiento del trabajo de parto. Las prostaglandinas, sobre todo la F, produce contracción uterina y está implicada en el mecanismo de trabajo de parto. Por lo tanto, si yo le doy un AINE, inhibo la motilidad uterina y de hecho se utilizaban en otra época, hoy ya no porque hay otros fármacos más modernos, se utilizaban para la amenaza de parto prematuro para inhibir la motilidad uterina y evitar que haya un parto prematuro. Todos inhiben la función renal mediada por prostaglandinas, ya lo hemos explicado, y en las situaciones como pacientes gerontes, deshidratados, hemorragias, hipovolemias reales o efectivas, donde el riñón está mantenida su flujo gracias a las prostaglandinas, si yo las bloqueo puedo generar inhibición de la función renal e insuficiencia renal. Puede haber reacciones de hipersensibilidad cruzadas, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene pólipos nasales, cuadros de alergia y sobre todo alergia también a nivel nasal con poliposis nasal y tiene la alergia a un AINE, ojo porque puede haber reacciones de hipersensibilidad cruzada entre los AINES, sobre todo en estos pacientes. Cierre del ductus, si ustedes recuerdan, el ductus arterioso, fundamental intrauterinamente para mantener el flujo circulatorio a nivel del feto. El ductus en realidad es absolutamente necesario para que el feto tenga un adecuado desarrollo y una adecuada circulación intrauterina. El ductus se mantiene abierto en el feto gracias a la presencia de prostaglandinas, por lo tanto el uso de antiinflamatorios no esteroides ácidos en el tercer trimestre del embarazo por el bloqueo de prostaglandinas puede producir cierre prematuro del ductus y esto puede ser problemático para el feto, inclusive en algunos casos llevarlos a la muerte. Por lo tanto, los antiinflamatorios no esteroides ácidos no deberían usarse en el tercer trimestre del embarazo porque pueden producir cierre del ductus arterioso. Tal es así que a veces los niños que nacen con alguna malformación cardíaca y uno quiere que permanezca el ductus abierto, se le hace goteo de prostaglandinas. O si nacen con el ductus permeable, cuando uno quiere cerrarlo, también se le hace goteo de AINES. Por lo tanto, tengamos presente que los AINES en el tercer trimestre pueden cerrar el ductus y eso traerle problemas al feto. Y como decíamos antes, si bien los COX-2 claramente aumentan los eventos trombóticos cardiovasculares, la realidad es que se cree que todos, y hay datos que muestran que todos los AINES pueden aumentar los eventos trombóticos en mayor o menor medida. De ellos los que son más COX-2
selectivos más, por lo tanto los que tienen más eventos trombóticos parecieran ser los que tienen más inhibición de la COX-2. Entre ellos son los COXIB, ¿sí? Que dijimos antes, los selectivos. Rofecoxib se sacó del mercado por este tema. Hoy queda Etoricoxib y Celecoxib. El diclofenac aparentemente también tiene este efecto, pero todos los AINES podrían eventualmente, con el uso prolongado en pacientes de alto riesgo, aumentar los eventos trombóticos. En cuanto a la toxicidad gástrica, digamos, gastroduodenal, es el efecto colateral más temido del uso del AINE. Recordemos que la protección que generaban las prostaglandinas, en realidad, si nosotros las bloqueamos, vamos a tener la lesión epitelial. ¿Por qué? Por la inhibición de la ciclooxigenasa, como dijimos, aumenta la secreción de ácido, disminuye la secreción de moco, disminuye la secreción de bicarbonato, principal neutralizador del ácido, disminuye el flujo plasmático a nivel submucoso y, por otro lado, lo que hace también es disminuir la reparación epitelial. Esto lleva a síntomas digestivos que pueden llegar a los cuadros más severos, que es la úlcera sangrante y la hemorragia digestiva. Por otro lado, también mejora, digamos, no mejora, sino, perdón, estimula el proceso inflamatorio local, por lo tanto también genera inflamación local. Este es el mecanismo de toxicidad gástrica. Entonces, sabemos que todos los AINES son productores de mayor riesgo de aparición de daño gastroduodenal. Este es el riesgo relativo, o sea, cuántas veces aumenta el riesgo de daño gastroduodenal por el uso del AINE. Esta es una revisión de la FDA. El ibuprofeno parecería ser el menos lesivo. No está el paracetamol, porque el paracetamol no produce daño gástrico, porque en realidad la ciclooxigenasa 1, que yo les dije que era con la constitutiva, no es inhibida aparentemente por el paracetamol. Por lo tanto, el ibuprofeno pareciera ser el que menos. Todos producen en mayor o menor medida. La indometacina, que casi se usa muy poquito, hoy en día no se usa más por boca, y su inhibidor irreversible aumentaba mucho, y el piroxicam, que como les dije era de una vida media larga, por lo tanto generaba una inhibición reversible prolongada, casi como si fuese irreversible, generaba mucho aumento. Por eso tampoco casi se usa más. De los que se usan habitualmente, todos pueden producirlo. El ibuprofeno aparentemente sería el que menos riesgo produce. En cuanto a factores de riesgo para el daño gastrointestinal por AINES, ya el uso del AINE aumenta el riesgo relativo, los pacientes añosos, el antecedente previo de una úlcera o sangrado también, dosis altas, porque cuanto mayor dosis, más efecto antiinflamatorio y más bloqueo de la ciclooxigenasa, uso concomitante de corticoides, porque como ustedes han visto en la clase de corticoides también inhibe la fosfolipasa 2, por lo tanto hay menos generación de prostaglandinas, la infección con Helicobacter pylori, una bacteria que predispone a las úlceras, y el uso de anticoagulantes, porque básicamente si hay una úlcera, más predisposición al sangrado. En cuanto a los COX-2 selectivos, como les dije, hay menor incidencia de lesiones gastrointestinales. Eso es cierto, porque la ciclooxigenasa 1 es la constitutiva. Tiene una vida media larga que les permite dosificaciones cómodas una vez por día. También tienen alta unión a proteínas, por eso comparten las interacciones, y tienen lo que dijimos, el riesgo cardiovascular aumentado. En cuanto a algunos efectos distintivos de ciertos AINES, el diclofenac, por ejemplo, tiene una alta concentración en líquido sinovial. Si bien todos tienen buena concentración, aparentemente esto para cuadros articulares le da cierta ventaja, pero todos tienen buena concentración, y es el que mayor frecuencia de hepatitis idiopática produce. Todos los AINES pueden producir inflamación hepática, hepatitis. El diclofenac aparentemente es el más relacionado. La indometacina, digamos, ya no se usa casi más. El ketorolac, que es un AINE, está dentro del grupo de los AINES, tiene una característica, tiene algún efecto símil morfina, por lo tanto es muy potente como analgésico, es muy buen analgésico, es una alternativa muy válida ante la necesidad de dolor severo, posoperatorio se usa mucho. El problema es que produce mayor frecuencia de insuficiencia renal aguda y mayor frecuencia también de daño gastrointestinal. Por eso no se debe utilizar en forma prolongada, se debería limitar el uso a no más de 5 días. En el caso de la dipirona, que como les dije es un excelente antifebril y un excelente analgésico, se han visto casos de agranulocitosis, o sea, bajos niveles de glóbulos blancos. Esto en su momento uno se utilizaba más que nada bibliografía sajona, entonces en muchos países europeos se ha discontinuado, se ha prohibido por este riesgo de granulocitosis.
La realidad es que en Latinoamérica se utiliza muchísimo, en Brasil se utiliza muchísimo, es el principal antitérmico utilizado en Brasil, en Argentina en pediatría también se usa mucho y no hay casi casos de granulocitosis. Aparentemente la granulocitosis relacionada a dipirona estaría dada por las características étnicas. Los sajones tienen más riesgo de esto, los latinos parecen no tener este riesgo de granulocitosis y de hecho hay un estudio latinoamericano que se hizo para ver la incidencia de granulocitosis por dipirona en Latinoamérica y casi no hay casos reportados. Por lo tanto, en Latinoamérica podríamos decir que la granulocitosis no es un problema con el uso de dipirona. Entonces, hasta aquí hemos llegado de las características más importantes de los AINES. Recuerden que tienen acciones farmacológicas comunes, farmacocinética común, entonces tenemos que tratar de manejarlos en forma muy segura porque son uno de los fármacos más utilizados en la terapéutica. Muchas gracias y en los foros estamos abiertos a la discusión.